Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de los transducers, que aunque tiene un nombre muy rimbombante, vais a ver que a nivel conceptual son bastante sencillos y muy potentes. Lo primero que necesitamos entender es, bueno, yo para qué quiero un transducer, es decir, qué viene a solucionar, porque a alguien se le ocurrió este término y por qué se le ocurrió esta implementación que ahora vamos a ver. Pues bien, los transducers tienen la peculiaridad que te permiten componer reducers, es decir, para tú componer funciones requieres de que cada una de esas funciones reciba un único parámetro. ¿Cuál es el problema de los reducers? El problema de los reducers es el siguiente, que los reducers reciben dos argumentos. Cuando tú haces un array.reduce, tú recibes dos argumentos, recibes el acumulativo, que es el resultado final que vas a devolver, y recibes también el valor actual, es decir, el valor que se está iterando. Si va por el tercer valor, pues ese es el que te pasa. El problema es que al recibir dos parámetros no podemos componerla, es decir, no podemos hacer a ver dónde lo tengo, no podemos hacer un compose con Randa, por ejemplo, y unir esas funciones. No podemos porque al recibir esos dos parámetros no se concatenaría, porque la primera función devolvería un único valor y la segunda estaría esperando dos, y por tanto no funcionaría. Entonces, básicamente, los transducers lo que hacen es crear funciones que se pueden componer como reducer, es decir, reducers que devuelven reducers. Si recordáis el tema de las high order function, que son funciones que reciben otras funciones o devuelven otras funciones, pues aquí los transducers serían como high order reducers, es decir, reducers de alto orden, reducers que devuelven otros reducers, en esencia. Al devolver esos reducers, pues te permite a ti realizar una cierta operación y unirla en una única operación en vez de tener que iterar varias veces sobre la misma lista. Es decir, si nosotros vemos aquí la versión normal de lo que queremos ejecutar, por un lado lo que queremos es, de esta lista de aquí, queremos obtener el primer número de cada uno de los usuarios y queremos, una vez que obtengamos el primer número, obtener los que tengan el prefijo español. Esas son las dos cosas que queremos hacer. Si nosotros lo hacemos directamente, que esta es la versión que haríamos con JavaScript Vanilla, aquí tenemos dos funciones. Una que simplemente extrae el primer teléfono de cada usuario cuando se itera, que es getUserFirstNumber, y getSpanishNumbers, que lo que hace es extraer los que empiezan, extraer. Lo que devuelve es true en caso de que empiece con más 34, que sería el prefijo español. Por tanto, con estas dos funciones podemos primero extraer ese usuario y por otro lado, luego hacer un filtro de si realmente tiene el prefijo español o no para extraerlo. Entonces, aquí lo que hacemos es un map, getUserFirstNumber, le hacemos, es decir, obtenemos el primer número de cada uno de los usuarios. Esto genera una nueva lista a la que luego le aplicamos un filter. Y una vez que le aplicamos este filter, obtenemos los que tienen un número español. Es decir, los que tienen el prefijo más 34 y lo unimos. Simplemente el join, si no le pasa ningún parámetro, quiere decir que lo une por coma, es decir, nos va a devolver un string dividido por comas. Vale, hasta aquí todo normal. ¿Cuál es el problema de este método? El problema de este método es que si fuera solo map, nosotros podríamos componer las distintas funciones que van a mapear, o si fuera solo filter, podríamos componer las distintas funciones que hacen el filtro. Bueno, con filter creo que no. O sería más complejo porque tendríamos que hacer un AND o un OR dependiendo de las condiciones que vayamos a pasar. Pero con map seguro, con map podríamos coger todas las funciones que nosotros queramos mapear, es decir, a lo mejor queremos realizar múltiples operaciones sobre cada uno de los valores, pues simplemente haríamos un r.compose, compondríamos todas esas funciones y ejecutaríamos toda esa secuencia de operaciones. Y no tendría que recorrerse ese array o esa lista múltiples veces ni crearse listas intermedias. Porque aquí recorremos una vez la lista, aplicamos esto de getUserFirstNumber obteniendo ese primer número de cada uno de los usuarios. Esto genera una lista intermedia
y a esto luego le aplicamos el filter. Y de esta lista intermedia que hemos generado aquí primero, le hacemos el filtro extrayendo los que tienen el prefijo español. Entonces ya hemos recorrido esa lista 2 veces. Y aparte de recorrerla 2 veces, hemos generado esos 2 arrays intermedios. Es decir, hemos creado 2 arrays intermedios antes de obtener el valor final, que es este string que vamos a unir al final. Hemos realizado ese procedimiento. Sí que es cierto que os va a sorprender porque JavaScript es muy eficiente, lejos de lo que mucha gente dice. El JavaScript es muy eficiente. El compilador Using Time es increíblemente rápido, asombroso. De hecho, necesitáis una cantidad de datos bastante grande para realmente sacarle partido a los transducers. Pero la ventaja es que en el caso de esta versión, cuanto más datos tengas, más lento va a ir. En cambio, con el transducer, obviamente va a ir algo más lento cuando tenga más datos, pero se va a incrementar de una forma mucho más lenta. Porque, ¿qué es lo que vamos a conseguir con el transducer? Ejecutar todas esas operaciones en un único reduce. Es decir, en este caso sería obtener el primer número. En vez de hacer un map y obtener la lista intermedia, lo que haríamos es directamente, oye, ejecutamos un reduce, obtenemos el primer número y automáticamente verificamos, oye, ¿es un número español? Que no, pues ya hemos hecho todo el filtro, no vamos a recorrer otra vez la lista, solo una vez. Ese valor lo hemos recorrido una única vez y ya hemos descartado, si no era un número español lo hemos descartado, y si era un número que era español, pues lo hemos incluido en la lista que va a salir al final, o en el string en este caso, porque al final vamos a tener un string. En el caso este, pues ya hemos visto que lo tendríamos que hacer 2 veces. Ahora, viendo la parte de los transducers, ¿cómo esto que os he dicho de los high order reducer y tal, cómo funciona en la práctica? Pues bueno, en primer lugar necesitamos escribir map y filter de una forma que realmente se atenga a las condiciones de reduce, para que lo podamos componer después y para que finalmente nos devuelva un reducer. En el caso de... O sea, la estructura es la misma, al fin y al cabo. Primero, lo que necesitamos como parámetro, ya sea para map o para filter. Luego, el reducer, que ahora vamos a ver, porque aquí es donde está toda la gracia. Y luego, la operación con el reducer en cuestión, es decir, ya directamente, si devolvemos lo que a r.reduce en el caso de Randa, o en este caso users.reduce recibiría, que recibiría una función que tenga el acumulativo y el valor actual. En el caso de map, pues lo que le pasamos en primer lugar es la función transformadora, que si vamos aquí a ver un ejemplo, voy a coger esto para que lo tengamos más a mano. Coger estos... Bueno, este no me va a servir de mucho cogerlo. Pero bueno, si vamos aquí y vemos aquí donde está usando tmap, le estamos pasando el getUserFishNumber, que es esta función que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que estamos haciendo es, en primer lugar, le pasamos la función transformadora. ¿Y cuál es la función transformadora? Pues en este caso una función que del usuario completo que teníamos, de este usuario completo, me extrae simplemente el primer número. Esa es la función transformadora que le pasamos al final. Map es eso, una transformación. Le aplicamos una transformación a los valores que entren ahí. Entonces, nosotros le pasamos esa función y lo siguiente que recibe es un reducer. Pero si veis aquí, todavía no hemos trabajado con eso. ¿Por qué? Porque ese reducer es donde está toda la clave. Ahora lo vamos a ver. Recibe este reducer y una vez que recibe este reducer, que el reducer va a contener todas las funciones previas, todas las funciones que se han encadenado, porque ahora vamos a hacer un compose, y todas las funciones que se han encadenado antes de esa van a ser el reducer. Es decir, si vamos aquí estamos haciendo el compose. Por un lado tenemos el getUserFishNumberAsString, que simplemente pues le pongo la T delante para saber que es un transducer, y aquí igual, y aquí lo voy a obtener los números españoles. Y si vamos aquí hacemos la composición. Y en este compose, luego aquí cuando lo usamos con user.reduce, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Veis? Le estamos pasando como último parámetro el reducer. Bueno, como último antes de generar el reducer que realmente vamos a ejecutar. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Cuando nosotros a esta función que teníamos aquí
que hemos usado en el reduce, le pasamos esto, si veis lo que estamos haciendo es coger el acumulativo y el valor actual y simple y llanamente lo estamos concatenando con comas. Ya está. Es decir, automáticamente lo que le estamos diciendo con este reducer es, oye, ¿cómo vamos a componer esto? Vamos a crear un array al final, vamos a crear un string con todos los valores divididos por coma, separado por 2 puntos, como nos dé la gana. Es decir, esta última función que le pasamos es el, oye, ¿cómo vamos a componer finalmente el array? Porque antes le hemos dicho qué es lo que va a hacer, por ejemplo, una transformación de obtener el primer número de cada usuario. Y también le hemos dicho, oye, pero también fíltrame por los que son españoles. Pero no le hemos dicho cómo finalmente se va a componer ese array o ese string o lo que sea que queramos devolver una vez se haya ejecutado todas las funciones que hemos compuesto. Si hemos hecho el compose, si recordáis, compose lo que hace es una composición de derecha a izquierda. Pero aquí ocurre algo curioso. Lo que va a ocurrir cuando nosotros le pasemos aquí este reducer, que sería este parámetro de aquí, ¿vale? En esto que hemos estado viendo aquí arriba sería este parámetro de aquí. Cuando nosotros hagamos eso, lo que va a hacer es que va a ejecutar esta función y el resultado va a ser esta otra función, se lo va a pasar como parámetro a este de aquí. Por tanto, el reducer de esta primera función ya va a ser esto más esto. Bueno, mejor dicho, va a ser esto más esto. Es decir, que automáticamente le va a aplicar la condición y automáticamente automáticamente va a obtener el primer valor, que es el primer número de teléfono de cada usuario, y automáticamente va a hacer el filtro de, oye, ¿este es un número español o no? Para descartarlo. Y eso va a ser el reducer de la otra función. Cuando le llega a la primera función va a estar unido en esta función tanto esto, que es el cómo componemos el array, o cómo componemos el string en este caso. Es decir, que tenemos cómo podemos unir todas esas piezas que nos están llegando en el reduce. Y por otro lado, también le va a llegar la condición, el filtro, aquí. Entonces, cuando nosotros ejecutemos el reducer, aplicando la transformación, lo que va a ocurrir es que automáticamente va a ejecutarse también el filter. En vez de tener 2 iteraciones, solo vamos a tener una. Y esto, si tenemos múltiples filters y múltiples maps, va a ser lo mismo. Es decir, si tú tienes 20 funciones que concatenas para realizar una transformación sobre ciertos datos, todo eso se va a ejecutar en una única iteración. No va a iterar varias veces sobre esa lista, a diferencia de si haces .map, .filter y tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que nosotros hacemos esto, lo que obtenemos es finalmente un reducer, una función de este estilo, una función con acumulativo y el actual. Y esa función reduce ya la sabe utilizar, porque esos son los parámetros que ya se le pasan automáticamente a reduce, por lo que automáticamente, haciendo este paso intermedio de, por un lado, pasar el transformador o la condición, dependiendo de si estamos en filter o map, y después pasarle el reducer, que el reducer es esto, el cómo vamos a componer estas funciones, y esto se lo pasamos después de hacer el compose. El separar estos dos pasos nos lleva a que en este paso intermedio, antes de pasar a esto de aquí, cuando nosotros simplemente le pasamos la condición y nos devuelve esta función de aquí, este trozo que tengo señalado, y al igual en el map, este trozo, se puede componer directamente. ¿Por qué? Porque solo recibe un parámetro, que es el reducer. Al recibir un único parámetro, nosotros podemos componerlo. Esto es lo que viene a solucionar un transducer. El que nosotros podemos componer los reducers. Entonces, ¿qué pasa? Que al hacer esto, y como luego más adentro lo que hacemos es ejecutar el reducer, de hecho, aquí no os lo estoy enseñando aquí porque está simplificado tal como se escribiría en JavaScript Vanilla, y aquí lo tengo con los tipos. Pero si queréis verlo aquí ya en la versión TypeScript como tal, simple y llanamente hacemos eso. Tenemos aquí la función transformadora, luego se le pasa el reducer,
y luego devuelve el acumulativo. Recordamos que el reducer va a contener todas las funciones previas que se hayan compuesto. Una vez que nosotros hagamos el compose, todas estas funciones que están aquí a la derecha van a pasar al reducer de la izquierda. Y por tanto nos va a dar otro efecto curioso. Y el efecto curioso es que, a diferencia de cómo sería en otros casos, cuando nosotros ejecutemos después la función, se va a ejecutar de izquierda a derecha. Es decir, cuando nosotros le pasamos el reducer, lo recibe esta primero y se ejecuta primero, y el resultado, que es una función, se le pasa a esta. Y el resultado es otra función. ¿Qué es lo que ocurre? Que como ya hemos ejecutado el compose, la siguiente ejecución ya tiene internamente, es decir, esta función ya tiene internamente la función de cómo obtener el número español, es decir, cómo comprobar si es un número español y descartarlo o incluirlo. Como ya lo tiene ahí, se va a ejecutar exactamente en el orden que estáis viendo aquí. Es por eso que en este caso, si utilizáramos pipe, sería contraintuitivo, porque se ejecutaría totalmente al revés. No, realmente no, porque, esta función que hemos compuesto, ¿vale? Realmente se ejecuta de derecha a izquierda, pero la función resultante, es decir, la que obtenemos después de hacer esto, después de pasarle aquí el cómo vamos a componer esa lista, ese string o lo que sea, o ese objeto, lo que sea que vayamos a devolver después, una vez que ejecutamos la función compose, aquí esa sí va a ejecutar todo lo que tengamos aquí, todos los maps, las transformaciones y los filtros, lo va a ejecutar de izquierda a derecha. Por tanto, en este caso, para los transducers, lo más intuitivo es utilizar compose, porque si no os vais a liar un montón. Ahí os lo dejo. Vale, dicho esto, reducer contendría, como os he dicho, todas las funciones que estén a la derecha, porque se le han ido componiendo y pasándose como parámetro reducer a esta. Y entonces, al ejecutar el reducer, le pasaríamos el acumulativo y ya la transformación aplicada al valor actual. En este caso, lo que tenemos ahí, el obtener el primer teléfono del usuario, que es lo que le pasamos. Entonces aquí iría el primer teléfono del usuario ya con la transformación hecha. Y por tanto, al pasárselo al reducer, el otro reducer, que sería el de comprobar si es un número español. Por tanto, llegaríamos aquí a la parte de filter. ¿Y qué es lo que ocurriría? Entraría este reducer de aquí. ¿Y qué es lo que haría? Lo que haría es pasarle el acumulativo, que sería, en este caso, un string. Y lo que haríamos es comprobar, oye, al valor este, que ya me lo has transformado aquí, es decir, aquí ya vendría el string del primer teléfono, dices, oye, compruébame la condición, si es true, es decir, compruébame, en este caso, si empieza con más 34. En caso de que sí empiece con más 34, pues me ejecutas el reducer. Es decir, realmente este valor es un valor que tenemos que trabajar, porque podría haber otras funciones map en la parte de la derecha y demás. Pero aunque no las hubiera, lo que sí tenemos es el cómo componer. Suponiendo, en este caso particular, que solo tenemos dos funciones, cuando ejecutemos reducer lo que haría es llamar a esta función de aquí. Y entonces lo que haría es unir el acumulativo, que en este caso es un string, una cadena de texto, por coma a el valor actual, que sería el teléfono actual en el que estamos iterando. En caso de que la condición no se cumpla, es decir, no sea un número español, en este caso, lo que devuelve directamente el acumulativo, que serían los valores que ya se han unido, o un string vacío si todavía no se ha unido ninguno, pero no añadiría en ningún caso el valor actual, lo ha descartado al devolver el acumulativo. Y en este caso particular así sería esa ejecución, para que veáis un poco el flujo. Probablemente necesitéis ver varias veces este vídeo y sobre todo iros al código, lo vais a tener en GitHub y vais a tener en la descripción el enlace a GitHub. Esto lo estoy añadiendo también en el propio repositorio donde tenemos la parte de Randa y tal, porque al fin y al cabo es tema de programación funcional y tal, para tenerlo todo en el mismo sitio. Y las dos cosas nuevas que tenemos es un archivo que es transducers y otro que es transducers performance, que esto lo vamos a ver ahora, para ver cómo nos ayuda a ganar rendimiento los transducers. Porque claro, al no tener que iterar múltiples veces sobre la misma información, pues vamos a ganar un rendimiento si lo explicamos correctamente.
Vale, y dicho esto, pues en primer lugar lo que tenemos es la versión con transducers y en segundo lugar la versión normal, la que haríamos normalmente con JavaScript. Vamos a ejecutarlo para ver que nos devuelve realmente lo mismo. Esto son las para rendimiento, ahora mismo no hagáis caso, lo veremos ahora. Y bien, aquí vemos tanto transducers como la versión normal nos devuelve exactamente lo mismo, es decir, los mismos dos números de teléfono. Si veis, ambos empiezan con más 34. Un momento que ponga el cargador. Listo, si veis los dos empiezan con más 34 y eso es porque son los españoles. Si vemos aquí hay uno que empieza con más 49 y estos no han sido incluidos porque han sido descartados por el filtro. En ambos casos recibimos el mismo valor, con la diferencia de lo que os comentaba. En el caso del transducer solo hemos iterado una única vez y no más. Y hemos recibido un string separado por comas con los dos números. Podríamos haber recibido un array, es decir, si nosotros aquí pusiéramos, que ahora os explicaré, si hacemos acc.push, esto es por un tema de rendimiento, ¿vale? Porque si hacéis directamente, ahora os lo explico, si aquí hacemos acc.push, para que esto funcione necesitaríamos cambiar los tipos que tengo aquí indicado en el filter y en el map, porque veis aquí devuelve, o sea, aquí le paso el acumulativo como último valor tanto en el map como en el filter. Y simplemente pues vamos a ponerle que en vez de devolver un string va a devolver un string array. Y esto va a ser un array. Si esto lo guardamos y lo ejecutamos, ahora veremos que la parte de transducer nos va a devolver un array de strings. ¿Veis? Aunque en este caso me ha devuelto solo uno. Me ha devuelto solo uno porque tengo el slice aquí. Volvemos a ejecutarlo. Es decir, voy a dejar el slice 1, que lo tengo hecho por el tema de que para que se le añade una coma al principio. Porque como el primer string era vacío antes, pues las cadenas de texto pues añadía una coma al principio del string y simplemente el slice 1 era para evitar esa coma y quitarla. Pero al ser un array lo que hace es eliminar el primer valor. Y nada, aquí tenemos ya en forma de lista. Es lo que os comento, esto realmente es, oye, ¿cómo componemos los valores que nos está devolviendo? Es decir, ¿qué es lo que tengo que devolver? Tengo que devolver un objeto, tengo que devolver un array, tengo que devolver un string, lo que sea. Vamos a dejarlo como estaba. Pues con eso hemos visto, con esto lo que hacemos es indicarle, con esto de aquí, cómo vamos a componer esa información. Lo cual también nos da flexibilidad, porque ante la misma estructura, o sea, ante las mismas funciones, podríamos generar algo diferente. No tendríamos por qué generar exactamente lo mismo. Podríamos componerlo de otra forma, que eso ya es nuestra decisión, en vez de nosotros estar atados a específicamente construirlo de una cierta forma. Y listo, por aquí creo que ya estamos. Hemos visto como también este puntito de cómo podemos componerlo de otra forma y ahora vamos a ir a la parte en la que verificamos el rendimiento. Vemos que si nos aporta algo de rendimiento, evidentemente esto es lo típico, con pocos datos no te va a aportar mucho porque ya el compilador de JavaScript Unitime es muy rápido, entonces necesitas una cantidad de datos notoria para realmente darte cuenta. Por eso, si vamos aquí a esta parte, esto es lo mismo, es el map y el filter, y aquí, bueno, esto no lo he explicado, pero bueno, simplemente un tipo de un reducer, que es la estructura de una función reducer y ya está. Y nada, aquí he añadido unas ciertas funciones, simplemente vamos a hacer ciertas operaciones sin mucho sentido sobre números para ver el ejemplo. Tenemos una función que verifica si es par, otro que verifica si el número acaba en 0, otro que hace el cuadrado de ese número, es decir, lo eleva al cuadrado, y otra que le suma un número random, es decir, coge el número cualquiera y le suma un número entre 0 y 999, sin más. Y luego aquí tengo la versión con la t delante, que son las que son ya transducers. Aquí utilizamos el t-filter para comprobar si es par y comprobar si termina en 0. Y se le pasamos a funciones aquí. Y el de elevarlo al cuadrado sería con map, porque esto lo que hace es transformar. Y el añadir un número random, el sumar un número random,
también será con tmap porque también es transformar. Luego tenemos aquí una de toArray en la que hacemos esto, lo que os he dicho que os iba a explicar ahora. La razón, porque podríamos devolver directamente un array y generar arrays intermedios y tal, pero el problema es que eso impactaría notablemente el rendimiento. Es decir, si nosotros aquí directamente concatenamos el valor nuevo o generamos un nuevo array, este tipo de cosas, en este caso impactaría muchísimo el rendimiento, porque crearían muchísimos arrays intermedios. Y eso sería generaría un array intermedio por cada valor nuevo que añada. Y al fin y al cabo, en este caso vamos a hacer el sacrificio de no mantener la inmutabilidad en este proceso, es decir, en ese pipe, y vamos a añadir los valores dentro del array. Uno, para obtener ese rendimiento extra, porque recordamos que los transducers están pensados para eso, para optimizar. Entonces, si tenemos que hacer algún pequeño sacrificio, lo haremos. Y también tened en cuenta que al ser esto un flujo, es decir, tú compones una serie de funciones, aunque tú hagas modificaciones entre medio, en la ejecución final no va a realizar una modificación. ¿Me explico? Es decir, el flujo de modificaciones que se puedan realizar a ese array va a estar acotado a las funciones compuestas. Fuera de ahí no se va a modificar el array. Tenemos que mantener también esa norma para asegurarnos de que no la liamos. Por tanto, solo lo hacemos aquí, el componer el array haciendo el push. Solo lo hacemos porque en este caso queremos ganar ese rendimiento extra de evitar crear todos esos arrays intermedios. Porque de nuevo, en este caso, si vamos a utilizar un transducer, es porque vemos que vamos a requerir procesar una gran cantidad de datos y por tanto el rendimiento importa. Mantenemos toda esa belleza, por llamarlo así, de poder componer funciones y de que cada una tenga su propia responsabilidad y tal. Y únicamente en el contexto de esta función va a haber una modificación de los valores en el array, rompiendo ese patrón de inmutabilidad para ganar el beneficio de rendimiento en este caso. Dicho esto, pues simplemente aquí lo que hago es componer una función. Por un lado verificamos si es par, luego le sumamos un número aleatorio, luego comprobamos si termina en 0, luego le sumamos otro número aleatorio, lo elevamos al cuadrado y volvemos a coger todos los que son pares. No es que la operación en sí tenga ningún sentido, simplemente para valorar el tema del rendimiento que os comentaba antes. Y como último parámetro, pues le pasamos el toArray para indicarle que debe componerlo de esta forma específica. Que es lo que hemos comentado, tiene un array, le pone el valor del array y retorna el array como tal, el acumulativo, que en este caso es un array, podría ser un string como vimos antes. Tenemos 1.000.000 de valores con los que vamos a trabajar y aquí tenemos la función que genera el número aleatorio, es decir, un número aleatorio entre el número que le des aquí, entre 0 y el número que le des ahí menos 1. Y luego aquí simplemente he hecho el tiempo que tarda en rellenar el array. Esto lo he hecho por el tema que os lo he comentado en otros vídeos, que el tema del time y el time end tiene una caché a la hora de ejecutarse por primera vez, y para que se caché el time y el time end lo ejecuto aquí primero, aunque no me importa en sí cuánto tarda en llenarse el array en este caso, sino simplemente para que time y time end ya estén cacheados y no afecte ese tiempo de compilación y de cacheo a la ejecución como tal del programa y de las funciones. Por un lado aquí tenemos hacemos el random.reduce, pero bueno, igual que hemos visto antes en este caso de aquí, que podemos utilizar directamente el user.reduce, también podríamos en este caso utilizar el numbers.reduce y valdría perfectamente. Le pasamos la función compuesta que hemos hecho aquí con todas estas operaciones y le pasamos que el valor inicial va a ser un array y le pasamos la lista de números, que en este caso van a ser 1.000.000 de números elegidos de forma aleatoria, como podéis ver aquí. Primero se va a ejecutar con transducers y luego se va a ejecutar de forma normal, que aquí ya habéis visto, pues hacer filter es exactamente lo mismo. Si veis aquí tenemos lo de comprobar si es par y hacer filter de si es par. Luego le sumo un número aleatorio, le hace un map, luego el filter, luego otro map,
luego lo eleva al cuadrado y luego vuelvo a comprobar cuáles son pares de los que hay ahí. Es exactamente el mismo proceso, simplemente esto con JavaScript utilizando la cadena de filter y map, y en este lado utilizando los transducers que hemos estado viendo en el vídeo. Si ejecutamos esto y nos vamos a la Debug Console, vamos a ver, en el caso de la ejecución normal, ya recordamos que esto no nos importa porque esto es lo que tarda en llenarse el array, así que esta parte de aquí no nos importa nada, ¿vale? Por un lado, los transducers han tardado 68 milisegundos, es decir, los transducers que hemos compuesto han tardado 68 milisegundos en procesar ese millón de datos. En el caso de la ejecución normal, es decir, esta que tenemos aquí, ha tardado en torno a 160 milisegundos, más del doble de lo que ha tardado con los transducers. Y obviamente a cuanto más datos tengamos, pues mayor y más acentuada va a ser esa diferencia. Y es donde realmente vamos a ver los beneficios de los transducers. ¿Tiene sentido ponerte a hacer transducers si vas a manejar 10 datos, 100 datos, 1000 datos, 10.000 datos? No. ¿Tiene sentido si realmente crees que algo va a procesar una cantidad de datos enorme? O incluso en el caso de los streams, los flujos de datos que va a estar recibiendo información prácticamente de forma infinita. A lo mejor tienes un dron y ese dron está recibiendo estadística de ese dron todo el rato. Pues para ese tipo de cosas los transducers están muy bien, porque al recibir información infinita vas a obtener ese beneficio de rendimiento, y si tienes una gran cantidad de datos a procesar también vas a obtener ese beneficio de rendimiento. Así que nada, estos son los transducers. Si tenéis algún tipo de duda me la podéis dejar en los comentarios y trataré de responderla o en los propios comentarios o en otro vídeo. Recordad que tenéis en la descripción la opción de donar por Bitcoin, Litecoin o por PayPal, y así podéis contribuir con el canal. Y nada, dicho esto, os agradezco mucho que lo hayáis visto hasta aquí. Like, comentario, suscribíos y hasta la próxima.